Dios les bendiga, muchas bendiciones, muchos saludos desde esta pequeña ciudad llamada Temuca, en la isla sur de Nueva Zelanda. Y es una bendición estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias a quienes han podido seguir estas predicaciones por Facebook. Gracias también a quienes han podido compartirlas desde su página. Así para poder llegar a más personas, para compartir la palabra del Señor. Perdón, no pude el domingo pasado estar acá live, pero siempre agradecido del Señor de poder tener esta oportunidad de estar compartiendo la palabra del Señor y así mantenerme siempre a los pies de Jesús, escuchando su palabra, pero también compartiéndola, porque eso es lo importante. Es recibir y dar de lo que se recibe. Y ya habíamos empezado en la serie de El Reino en Acción. Es una palabra buena, ¿no? Reino en acción. Es una palabra que nos llama a ser dinámicos. No importa la edad, pero tenemos que seguir siendo dinámicos para servir al Señor. Y el mensaje que prediqué la semana antepasada llevaba por título La autoridad del reino de los cielos se manifiesta. Y esa era la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte, ¿no? La autoridad del reino de los cielos se manifiesta. Y vamos a leer en Mateo 8. Seguimos con Mateo 8. Dice así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Voy a acercar mi Biblia para poder leer. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, dice, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Para quienes por primera vez nos están visitando acá, decirles que después de revisar las enseñanzas del Sermón del Monte, estuvimos desde octubre del año pasado. Entonces hemos comenzado esta serie, como yo dije recién, El Reino en Acción. Y desde ahora hemos comenzado esta jornada donde observamos la transición de Jesús que hace desde ese tiempo de estar enseñando concentradamente ahí en el Sermón del Monte, a demostrar lo que Él ha enseñado. Jesús está enseñando sobre el reino entre los capítulos 5 y 7, y ahora a partir del 8 comienza a demostrar ese poder del reino. Y entonces vamos a ir aprendiendo siempre con esto en mente, que un discípulo verdadero no solamente oye las palabras de Jesús, sino que aprende a manifestarlas. ¿Se acuerda que en el 7:24 el Señor dice, en Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, perdón, ahora entonces está demostrando cómo hacerla, está demostrando cómo ponerla en práctica. Porque la idea central de toda esta serie, recuerde, es el reino en acción. Para que podamos aprender que Jesús forma discípulos no solo con doctrina,
sino mediante la exposición directa del poder, del reino. Y esto lo vemos acá. Esto no es una invención mía tampoco, no es una nueva corriente doctrinal. Esto es lo que está aquí, estamos viendo la palabra casi versículo por versículo. Entonces, realmente mi oración de que al ir visitando cada uno de estos pasajes, ¿no?, el Espíritu Santo pueda Él convencernos, porque solamente el Espíritu Santo nos puede dar entendimiento, puede iluminar esta palabra, puede convencernos esta palabra y puede darnos la fe para movernos hacia adelante, para cumplir la voluntad de Dios. Convencernos de que el poder que los discípulos vieron en Jesús es el mismo poder que ellos recibirían y que ellos pondrían en práctica, porque fueron llamados para eso. Y que hoy la iglesia, usted y yo, también somos llamados a practicarlo, ¿no? Porque somos discípulos de Jesús. Y por supuesto que esta palabra nos desafía. Es un gran desafío para todos nosotros seguir los pasos del Maestro, seguir los pasos de Jesús, seguir las enseñanzas. Entonces las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte produjeron gran asombro en las multitudes. Nos asombramos muchas veces con muchas enseñanzas y a mí me fascina, me encanta, me gusta la enseñanza de la palabra del Señor. Eso no cansa. Pero también ahora la acción es a lo que estamos siendo llamados. La acción producirá entonces formación discipular. Y si nosotros abrimos nuestro corazón a su palabra, bueno, cada pasaje que visitemos también va a tener el poder para transformarnos en nosotros, pero al mismo tiempo nos va a guiar para poder practicarlo. No solo tenemos que admirarnos de las enseñanzas, sino que también tenemos que aprender a ponerla en práctica. Y fíjese, si usted tómese el tiempo, por favor, siga leyendo su Biblia. Si lee solamente 2 capítulos, el 8 y el 9, y se va a dar cuenta que el Espíritu Santo guió a Mateo para escribir allí 10 eventos en donde demuestra el poder de Jesús. 10 eventos donde con claridad Jesús revela la autoridad del reino. La autoridad del reino sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre el pecado. Y allí están. Tómese el tiempo de leerlos. Los vamos a ir revisando. Entonces mi oración también es que cada uno podamos preguntarnos, ¿estamos practicando ese poder de Jesús? ¿O lo hemos dejado de practicar? ¿O tal vez nunca lo hemos practicado? O tal vez solamente hemos reducido las enseñanzas de Jesús a una teoría. Hemos relegado solamente todo a una sala de clase, solamente a un púlpito, donde se entrega palabra de Dios, pero donde no hay mucha oportunidad de practicarla. De modo que por el poder de la palabra de Dios podamos renovarnos, podamos renovar una fe activa, una fe obediente, porque la fe obediente es la que nos guía a cumplir la misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Jesús envió a sus discípulos, a sus apóstoles enviados. No es un título. Describe la misión de quien lo porta. En sí somos todos apóstoles porque somos todos enviados. Por favor, no malinterprete esto. ¿Vamos a caminar por la enseñanza? Sí, por supuesto, siempre. Pero también tenemos que ir demostrando lo que hemos ido aprendiendo. Compartí entonces la semana pasada, la autoridad del reino de los cielos se manifiesta. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 8, ¿se manifiesta dónde? Se manifiesta
en el capítulo 8, versículo 5, me equivoqué. Porque 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum, ¿no? Y hice ese énfasis a propósito en esa palabra. Entrando Jesús en Capernaum, porque esta acción es una acción de movimiento. Está entrando a una ciudad. Empieza a moverse en medio de la gente. Acuérdense, ya desciende del monte y entra a la ciudad y entonces comienza a relacionarse con la gente, y por eso dijimos que la autoridad del reino de los cielos se manifiesta en una ciudad, y que cuando el reino se manifiesta atrae, ¿qué cosa? Al necesitado. Ya hemos descrito y hablado de la presencia romana en Capernaum, ¿no? Y era un punto de mucho movimiento, una ciudad donde pasaba mucha gente, estaba cerca de la vía Maris, tenía un puerto allí, del lago, ¿no? Entonces había mucho comercio, había mucho movimiento. Y en esta ciudad es donde ocurre este encuentro con el centurión. Y aquí Jesús va a aprovechar entonces la oportunidad para derribar, ¿qué cosa? Porque eso es lo que está haciendo Jesús, y eso es lo que está queriendo mostrar con claridad en Mateo. Mateo es un evangelio escrito especialmente para los judíos. Y acá entonces Jesús está aprovechando la oportunidad para derribar este concepto de exclusividad que tenía el pueblo judío, ¿no? Frente a las naciones paganas, frente a los gentiles, es decir, aquellas personas que no eran judíos. Y esa era la actitud, y que según ellos no podían estar bajo las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Pero la respuesta clara y precisa de Jesús al decir, yo iré y le sanaré. Versículo 7, de acá del capítulo 8. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Cuando el centurión hace la petición para que el Señor sane a su siervo, que está enfermo, a su criado, que está gravemente atormentado, que está paralítico. Y esta palabra de Jesús cuando dice, yo iré y le sanaré, la podemos ver como algo muy chico. Pero esta palabra está produciendo inmediatamente una reacción. Porque la palabra de Jesús siempre va a producir una reacción, sea positiva o negativa de nuestra parte. Está confrontando a los discípulos entonces con esa mentalidad. Y hay que retirar estoy reiterando esto, ¿no? Que la decisión de Jesús implicaba hacer algo que los judíos tampoco podían aceptar, ¿no? Los judíos no aceptaban y no entraban nunca a la casa del extranjero, menos iban a entrar a la casa de un centurión que era un representante del imperio. Y aunque en paralelo los evangelios nos van a enseñar de que este centurión era amigo de los judíos, había contribuido en la construcción de una sinagoga, en sí, ¿no? La visión total de la cultura de la sociedad de ese entonces era en contra del régimen, podríamos llamarlo en el lenguaje moderno, imperialista, de los romanos, que los tenía subyugados, sometidos y les hacía pagar impuestos. Jesús entregó una respuesta que los sorprendió nuevamente. Los había sorprendido antes con el leproso al acercarse, al tocarlo. Ahora lo está sorprendiendo con algo más. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Eso le está respondiendo a Jesús. Y esta respuesta de un hombre que es gentil, ya le dijimos, no es judío, que no había crecido estudiando las Escrituras, que no iba a la iglesia todos los domingos, que era repudiado por la mayoría de la sociedad, rechazado por ser un representante del Imperio Romano, que no era parte del pacto de Israel, no, aún a pesar que ha sido amable, como dije.
dice la palabra acá, al oírlo Jesús se maravilló. ¡Wow! Dijo, quedó increíblemente sorprendido. Pero aquí viene el punto fuerte. Aquí viene el punto fuerte. Y dijo a los que le seguían. Fíjese que le dijo, ¿a quiénes? A los que le seguían. No se lo dijo directamente al centurión. Es como que miró, ¿no? Está hablando acá y mira allá, ¿no? A los que estaban ahí escuchando, atentos. No se lo dijo al centurión. ¿Y qué es lo que le dijo? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Yo sé que cuesta imaginarnos cómo habrá sido la reacción de los discípulos. Pero los judíos al escuchar esto, tiene que haber sido algo fuerte. Aquí fíjese el contraste que está presentando, que ni aún en Israel, ¿no? Está hablando de Israel y está hablando de que dice muchos del oriente y del occidente. Recordemos que Capernaum, esta ciudad, estaba allí cerca de esta vía Maris, ¿no? Que cruzaba obviamente del oriente al occidente, así, muchas naciones. Y aquí estaba entonces Jesús aprovechando la oportunidad de decirle a los discípulos que el reino de los cielos no solo le pertenece a un grupo exclusivo, eso es lo que está enseñando, exclusivo de personas. Incluso hoy hay muchos que enseñan eso. No, si esta salvación es exclusiva para este grupito nomás. Jesús aquí está usando un cincel, ¿no? ¿Conoce lo que es un cincel, no? Se usa un cincel para empezar a romper un muro. Sí, empieza. Y eso es lo que está haciendo Jesús con sus palabras. Jesús está comenzando a romper estas barreras mentales en sus discípulos que exclusivamente veían entonces todas las promesas de Dios para ellos, para el pueblo judío. Empieza a desmontar la idea de que el reino de Dios pertenecía únicamente a una etnia, a una nación. Porque obviamente los judíos veían a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, como indignos del favor divino, ¿no? Pero Jesús dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob y en el reino de los cielos. Ya Jesús empieza a poner palabra tras palabra, preparándolos para la gran comisión hasta el fin del mundo. El Señor está quebrando la falsa seguridad basada solamente en, nosotros somos descendientes de Abraham. Y lo que Jesús está haciendo aquí, está dando los primeros golpes con el cincel, ¿no? Para formar una grieta en la estructura. Si uno quiere echar abajo un muro a veces, no un muro grande, pero puede empezar a pegarle con el cincel y se empieza a agrietar. Esto es lo que está haciendo Jesús con sus palabras. Jesús está haciendo aquí, dando los primeros golpes para formar entonces esta grieta en la estructura religiosa que había encerrado la gracia de Dios dentro de los límites de Israel. Lo mismo que está ocurriendo hoy. Algunos encierran la gracia de Dios para un grupo reducido. Eso es lo que están haciendo, básicamente. Sin embargo, Jesús allí está dándole con el cincel. Y yo creo que hoy día está haciendo lo mismo. Está usando también, de alguna manera, el Espíritu Santo. Nos está allí golpeando para derribar justamente estas barreras que hemos puesto en nuestras vidas. Vendrán muchos del oriente y del occidente. Y lo que está haciendo aquí Jesús está corrigiendo la interpretación equivocada de un pueblo que había confundido la elección con exclusividad. Y estas palabras entonces son un martillo profético contra la arrogancia religiosa. Y este martillo todavía está dando.
porque hoy día presenciamos una arrogancia religiosa también. Pero Jesús, el Espíritu Santo con su palabra está golpeando ahí. Jesús está ampliando la visión del reino a las naciones. Cristo comienza entonces a mostrar que la fe verdadera vale más que el privilegio religioso heredado. Aquí Jesús está anticipando que los gentiles también serían llamados a sentarse a la mesa del reino. La palabra de Jesús está sacudiendo, empieza a sacudir, ¿no? Desde ese entonces, toda estructura teológica, toda estructura religiosa, y lo hará hasta su venida, porque Él es antiestructura, es antirreligiosidad. Ese es el Evangelio, esa es la predicación del reino de los cielos. Está en contra de todo lo que se levante para formar una estructura que no permite que la gracia de Dios entonces alcance a otros. Y esto es lo que estamos aprendiendo acá. El reino de Dios no sería construida en base a privilegios étnicos de una nación, sino a la respuesta de fe al Rey, la respuesta de fe a Jesús. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Jesús no vino solamente a consolar a Israel, sino que vino también a confrontar a Israel con el orgullo espiritual. Años más tarde, muchos años más tarde, el apóstol Pablo diría que Cristo derribó esa pared, la pared intermedia de la separación entre judíos y gentiles. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. El reino en acción, la autoridad del reino de los cielos se tiene que manifestar en la ciudad, tiene que atraer al necesitado y tiene que estar abierta para todos. Eso es lo que está diciendo el mensaje. A veces sin darnos cuenta, mis hermanos, mis amigos, nosotros también podemos tener y crear una mentalidad parecida a la de aquellos judíos de ese entonces. Empezamos a mirar a otros con desprecio. Allí estamos constituyéndonos entonces en un grupo cerrado, como si fueran demasiado pecadores, como si fueran, no, son muy lejanos, no son dignos del Evangelio, si están por allá en esos pueblos, ni siquiera se conocen los nombres de los países, como si no tuvieran la posibilidad de estar un día junto a nosotros en la presencia de Dios. El problema no solamente era Israel. El problema es que el corazón humano, nuestro corazón, siempre tiene tendencia, ¿no?, de convertir la gracia de Dios en un privilegio exclusivo. A veces sin darnos cuenta, ¿no? Podemos comenzar a actuar como si el reino de Dios nos pertenece a nosotros. Somos únicamente nosotros, no hay nadie más. Y existe entonces el peligro de transformar nuestras congregaciones en círculos cerrados, que aceptan solamente a un grupito exclusivo. Y eso ocurre. Cuando una iglesia pierde compasión por los de afuera, escuche bien, cuando una iglesia pierde compasión por los de afuera, cuando la iglesia no se preocupa de estar saliendo a las calles de la ciudad para predicar el Evangelio, entonces se está constituyendo en un grupo cerrado. En un grupo cerrado que piensa que son exclusivos. No lo dicen, no lo piensan así en voz alta, pero con las acciones, ese es el mensaje que están entregando. Oh, no, si nosotros nos reunimos este día, este otro día, y viven reunidos en 4 paredes, no sabiendo que el Señor ha puesto en sus manos este gran poder del reino de Dios para salir a las calles y llevar el poder del reino de Dios a los necesitados, a los leprosos, a los centuriones, en este caso. A veces construimos estos muros invisibles que Jesús ya con esta palabra comenzó a pegarle ahí con un cincel para destruirlo y derribarlo. Y tenemos que orar que cada vez que nosotros, aún en nuestra vida personal o en nuestra vida congregacional, comenzamos a estructurarnos de tal manera que solamente pensamos hacia adentro, que venga el Espíritu Santo con esos combos grandes y destruya y rompa todo lo que nos está transformando en seres, hombres, mujeres, rígidos,
sin compasión, sin sentimiento, que nos acomodamos a lo que tenemos y entonces vamos un ratito de la semana, 1 hora y media, y ya estamos ahí con el reloj. Oye, pucha, que es larga la reunión, ¿a qué hora nos vamos? Eso habla mucho. Hay iglesias que predican de la gracia de Dios, pero culturalmente están transmitiendo pura exclusividad. Sobre todo cuando solamente hablan de los elegidos. Ahora no sé yo cómo ellos saben que son elegidos. Incluso podemos llegar a pensar que también esto otro ocurre. No, mi denominación, ¿no? Nuestro movimiento, ¿no? Nuestra forma de hacer la iglesia. Hoy somos la única expresión legítima del reino. Y vivimos encerrados en nosotros, no somos capaces de relacionarnos con otros. El reino de Dios nunca fue diseñado para ser un club privado, ¿sabe qué? No fue diseñado para ser un club privado de personas correctas, sino que fue establecido para estar abierto para todos aquellos que con fe responden al llamado del Rey. Cada vez que la iglesia levanta barreras que Jesús derribó, deja de representar correctamente el corazón del reino. La iglesia no fue llamada a aislarse del mundo en una arrogancia religiosa, sino a salir al encuentro de los que todavía están lejos. Jesús entonces quiere romper completamente esta manera de pensar. Y sabe, esto es repetitivo, es como que siempre quiere venir sobre nosotros. Esta fatalidad del egoísmo que es parte, ¿no? de la raíz de todo el pecado, ¿no? Lo que queremos, ¿no? Para nosotros, a veces son los elementos que nos impiden para abrirnos a lo que el Rey quiere con su reino. La iglesia no fue llamada a aislarse del mundo con una arrogancia religiosa, sino la iglesia fue llamada a salir al encuentro de aquel que todavía esté lejos. Y Jesús quiere seguir rompiendo completamente esa manera de pensar y nos confronta. El reino no funciona según nuestros prejuicios, sino según la fe. Vendrán muchos del oriente y del occidente, de los lugares que nosotros menos pensamos. Pueden venir hombres y mujeres a los pies de Cristo. Pero hay que ir, hay que salir, hay que llevar la autoridad del reino a las calles de nuestra ciudad y no encerrarnos en 4 paredes, porque eso, ¿sabe lo que hace finalmente? Nos delata, expone quiénes somos, cuáles son nuestras convicciones. Y Jesús nuevamente está diciendo a sus discípulos que de muchas naciones aparecerá gente que no forman parte del pueblo de Israel. Los está preparando para esta gran comisión. Y que ellos también, esta gente que no forma parte del pueblo de Israel, entrarán al reino de los cielos. Entonces lo que Jesús está haciendo, Jesús está caminando proféticamente por la ciudad de Capernaum, ¿no? Isaías 49:6 dice: te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, en todo lugar. Y Jesús mismo le ha dicho a sus discípulos: ustedes son luz. Te puse por pacto al pueblo por luz de las naciones. Y el Señor ha puesto la iglesia, es decir, a todos los miembros, cada uno de los miembros, como luz a las naciones. Porque en la revelación profética de Juan, el apóstol y profeta, en el 7:9 dice: una gran multitud de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas delante del trono. De eso estamos hablando. La visión final confirma lo que Jesús anticipa: gente de todas partes del reino. Entonces, si abrimos nuestros ojos a estas enseñanzas, mis amigos, nos tienen que motivar. No solamente salir a las calles de nuestra Capernaum, sino que mirar más allá, mirar al oriente, mirar al occidente, porque también allí encontraremos quienes un día estarán delante del trono de Dios. La indiferencia de la
a veces la indiferencia de algunas iglesias con respecto a enviar sus misioneros para llevar justamente el poder de Dios a las naciones, demuestra que se han constituido en sí mismos en un pueblo cerrado y han levantado estructuras. Dios quiere alcanzar a las naciones. El problema que es en nuestro corazón, a veces en nuestra mentalidad. A veces los pastores dicen, pero es que no nos alcanza. Sí, verdaderamente no te alcanza. Conozco iglesias que son muy pequeñas y hacen grandes esfuerzos y concentran sus intereses en apoyar a hermanos o hermanas que están allá en países haciendo la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacen? Porque han comprendido de que hay una responsabilidad de cada congregación. No solamente de alcanzar acá a los que están cerca en su ciudad, sino que los que están ya lejos. Nuestra Capernaum, nuestras naciones del Oriente, nuestras naciones del Occidente, es parte también del plan redentor para la humanidad. Pero luego el Señor dice en el 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús no solamente está hablando de abrir las puertas a los que vienen de lejos, también está advirtiendo, y esta es una advertencia, a los que creen estar dentro, porque los hijos del reino, ¿no? Aquellos que descansaban en su identidad religiosa, sin una fe verdadera, corren el peligro de quedarse afuera. Así es. Las tinieblas de afuera es un término que habla de la exclusión del reino de Dios. Representa una separación total de la presencia de Dios en contraste, ¿no? Es una imagen de juicio y exclusión eterna. Jesús aquí está invirtiendo todo. Los que deberían estar adentro quedan afuera. Y los que no eran considerados dignos entran. Entonces los discípulos van a tener que seguir aprendiendo que la salvación no es por origen. Si su madre o su abuelo eran cristianos, usted no es cristiano. Usted tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Usted tiene que comprender lo que Jesús hizo en la cruz por usted para llamarse cristiano. Algunos siempre dicen, no, si mi mamá o mi tío o mi abuelo. No, usted no puede andar en un bus ajeno. Hay una advertencia seria contra la presunción religiosa. En la primera enseñanza ya vimos el Señor sanó al leproso. Jesús había demostrado ya compasión por un miembro del pueblo judío. En esta segunda enseñanza práctica, Jesús ya le está enseñando que las buenas noticias también son para los gentiles, es decir, para aquellos que no son judíos. Y sabe que a veces es difícil aprender esto. Allí estaba Pedro, en ese momento estaba Pedro con él, ¿sí? Pero recién Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, leemos lo que escribe Lucas, ¿no? Acerca de este centurión Cornelio. Y lea este capítulo 10, no lo voy a leer porque es muy largo. Pero solamente allí comprende Pedro que no solamente estas buenas noticias eran exclusivamente para los judíos, sino también para los gentiles. Fíjese. Y si Pedro, que estuvo con el Señor, caminando con él, le costó, entonces genuinamente es algo que cuesta. Y por eso es que el Espíritu Santo debe permanecer regularmente recordándonos, ¿no? Confrontándonos, para decirnos que no basta solamente entonces haber hecho una profesión de fe, no basta solamente estar congregándonos, no basta solamente tener algún título, algún cargo, alguna posición, porque al final lo que basta, lo que es suficiente es la fe. Y el mayor peligro es pensar que estamos adentro cuando en realidad nunca hemos entrado. Cuando nos constituimos en ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos, tenemos la convicción de que tenemos este llamado santo de Dios para salir
y compartir, y entonces manifestar el reino de Dios en las naciones. Versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo creyó? ¿Cómo creyó al centurión? Tuvo certeza, tuvo convicción de que Jesús era el Señor y que Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad. Por eso hace esta ilustración humana, demostrando de que él tenía autoridad para mandar a sus soldados y le obedecían. Tenía autoridad para mandar a sus esclavos, a sus siervos y le obedecían. Entonces, con esa convicción, ¿no? Ve y como creíste te sea hecho. Es decir, la sanidad ocurrió por la fe de este centurión. ¿Se da cuenta lo que eso significa? Tenemos realmente esa fe de que Jesús es poderoso y que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Jesús es poderosa y tiene poder y que va más allá de una posición geográfica. Ve y como creíste te sea hecho. La autoridad del reino manifestada, el poder de la palabra de Cristo manifestada, una fe que rompe barreras. Entonces el centurión llegó con algo que para muchos judíos era imposible aceptar. Era gentil, era romano, era parte del ejército opresor, y sin embargo Jesús encontró en él una fe, ¿qué cosa? Una fe extraordinaria. Mientras muchos confiaban en su herencia religiosa, este hombre solamente confió en ¿qué? En la autoridad de Jesús. Y entonces Mateo se preocupará, guiado por el Espíritu Santo, en estos 2 capítulos, de mostrarnos de que Jesús tiene esa autoridad. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios llega con él y sale a las calles. No solamente está enseñando, sino que está mostrando el poder del reino de Dios. Ve y como creíste te sea hecho. Qué impresionante, ¿no? Qué increíble, ¿no? El milagro ocurrió a la distancia, sin contacto físico, sin ceremonia, sin especulación. Solamente por la autoridad de la palabra de Cristo. Por eso decimos en el nombre de Jesús. Por eso usamos el poderoso nombre de Jesús. Porque la palabra de Jesús, la autoridad de Jesús trasciende. Está sobre las distancias, sobre la enfermedad, sobre las barreras culturales y aún sobre la incredulidad humana. El centurión entendió algo que muchos religiosos no entendieron. Que bastaba la palabra del Rey, del Poderoso. A veces hemos estado esperando, no sé, circunstancias perfectas, sentirnos mejor, emociones especiales, ¿no? A veces queremos ver señales extraordinarias. Pero la verdad es que yo creo que Jesús todavía sigue buscando hombres y mujeres que crean en su palabra, pero que realmente le crean. Que realmente le crean. Y esta fe del centurión obviamente nos confronta, me confronta. Porque él creyó sin ver. Y eso sigue siendo hoy una demanda para cada uno de sus discípulos, para nosotros. Confiar en la autoridad de Jesús, aunque cuando todavía a veces no hemos visto ningún resultado. Y hermanos, por eso es que como iglesia necesitamos volver a creer en la autoridad de Cristo. No solamente a cantar acerca de Jesús, no solamente a estudiar acerca de Jesús, sino creer que su palabra todavía tiene poder para salvar, tiene poder para restaurar, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, tiene poder para transformar vidas. Quizás usted tiene familiares lejos del Señor, o conoce a alguien con una vida espiritual paralizada, lejos. Pero déjeme decirle de que la palabra de Jesús tiene poder y puede llegar a cualquier lugar. El reino de Dios avanza cuando alguien decide creerle a Jesús por encima de sus circunstancias.
Una sola palabra de Cristo tiene poder para cambiar completamente una vida. El centurión descubrió la autoridad de Jesús y descubrió que esa autoridad no tiene fronteras. Y nosotros, usted y yo, somos llamados a creer lo mismo. La autoridad de Jesús aún existe. No, el reino de Dios aún debe manifestarse. Y las personas que están encargadas de hacer eso somos nosotros, usted y yo. Por eso es que tenemos que entrar a nuestra Capernaum, recorrer sus calles, salir de nuestra estructura religiosa, salir de esta mentalidad de exclusividad y saber de que hay muchos, ¿no?, del oriente y del occidente que también se sentarán en esa gran cena con el Señor. Dios les bendiga, les anime. Recuerde, lee Mateo 8 y 9.